Hola, soy Elena Rojas. ¿Alguna vez has mirado a tu hermana a los ojos mientras sentías tu propia cara sangrar? Mientras tu hombro gritaba dislocado y la has oído susurrar, ¿debiste firmar la hipoteca? Esa era yo, en el concreto frío del garaje de mis padres, saboreando el hierro en mi boca, con la vista nublada, y todo porque me negué a ser su aval. Recuerdo el golpe de la mano de mi padre en mi mejilla, el crujido de mi cuerpo contra la pared, y cómo el aire se me escapó de los pulmones en un solo estallido violento. Mis rodillas se doblaron, mi palma resbaló en mi propia sangre. Aún así, me arrastré fuera de ese garaje, crucé el jardín congelado por el frío y subí los escalones del porche hasta la puerta de mi madre. Golpeé, sollozando, rogándole que me ayudara. Lo que pasó después, nunca lo olvidaré. Hasta la policía quedó horrorizada. 2 semanas antes de esa noche en el garaje, Sofía me llamó de la nada. Su voz era melosa, del tipo que usaba cuando quería algo. Oye, Elena, vamos a hacer una cenita en casa de mis papás este viernes. Solo nosotros, algo íntimo. Papá va a cocinar. Yo dudé. No era raro que Sofía me invitara a algo que terminaba siendo una emboscada, pero insistió, añadiendo que ha pasado mucho tiempo y que papá te extraña. En contra de mi buen juicio, acepté. Cuando llegué, la casa olía a pollo rostizado y a limpiador con aroma a limón. La mesa del comedor estaba puesta con la porcelana de mi mamá, la que solo usaba en Navidad o para impresionar a alguien. Sofía me recibió en la puerta con un abrazo demasiado apretado. «Te ves cansada», dijo, y su perfume se quedó pegado en mi pelo. Detrás de ella, mi padre, Tomás Rojas, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los hombros rectos y un vaso de whisky en la mano. Su expresión era indescifrable. Colgué mi abrigo y me uní a ellos, forzando una sonrisa. La cena empezó de manera agradable. Mamá sirvió la sopa en nuestros platos. Sofía hablaba de sus remodelaciones. Julián, su esposo, presumía de un negocio que yo sabía que ya se estaba yendo a pique. Entonces, papá sacó un sobremanila de debajo de su silla y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. «Ábrelo», dijo. Me quedé helada. «¿Qué es esto?». Sofía se inclinó, con los codos sobre la mesa y una sonrisa tensa. «Estamos por cerrar la compra de la casa, pero el banco se está poniendo ridículo. Solo necesitan una pequeña garantía extra». «¿Garantía?», repetí. Papá asintió. «Tu nombre en la hipoteca, solo como aval». No es la gran cosa, Elena. Las palabras me golpearon como un puñetazo en cámara lenta. Yo trabajaba en finanzas. Sabía exactamente lo que había en ese sobre. Cláusulas con pagos finales enormes, tasas de interés variables, condiciones que podrían hundirme si ellos no pagaban. Ya se los negaron antes, ¿verdad?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Sofía vaciló. «Son problemas temporales de crédito. Los ingresos como independientes se ven mal en el papeleo, ya sabes». La mirada de mi padre se endureció. «Por eso te necesitamos. Siempre has sido la responsable». No era un cumplido, era una orden. Dejé mi cuchara en la mesa. No puedo firmar algo así sin más. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, intervino Sofía. ¿Crees que dejaríamos que te pasara algo? Somos familia». La palabra familia pesaba entre nosotros, una red que seguían lanzando, esperando que yo me enredara en ella otra vez. No mordí el anzuelo. «Lo pensaré», dije. La mandíbula de papá se tensó, pero no presionó. No en ese momento. Terminé mi sopa sin saborearla, con el sobre todavía entre nosotros como un arma cargada. A la mañana siguiente, estaba en la cocina de Maya, sosteniendo una taza de café que no había tocado. Era mi mejor amiga desde la universidad, la única persona que podía leerme la cara como un libro abierto. «¿Quieren que hagas qué?», preguntó, cruzándose de brazos. Miré el vapor que salía de mi taza. «Que firme la hipoteca como aval, solo para que puedan cerrar el trato». Incluso para mis propios oídos, sonaba como si los estuviera defendiendo.
Los ojos de Maya se entrecerraron. Elena, no. Si firmas eso, serás responsable de cada centavo cuando no puedan pagar. Y créeme, no van a pagar. Son mi familia, dije en voz baja. No, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Cuentan con que pienses así. Siempre has sido la que resuelve todo. Por eso siguen pidiéndote favores, porque eres predecible. Sus palabras me dolieron, principalmente porque eran ciertas. Intenté sonreír, quitarle importancia, pero su mirada me clavó en el sitio. ¿Recuerdas el desastre de la tarjeta de crédito hace 3 años? Cuando usaron por accidente tu cuenta para los gastos del negocio de Julián y tú lo pagaste todo para que mis papás no pasaran vergüenza. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso fue diferente. Nunca es diferente, Elena, dijo Maya con frialdad. Es la misma historia de siempre. Ellos crean el desorden, tú lo limpias. Aparté la vista, siguiendo el patrón familiar de los azulejos de su cocina. La verdad era difícil de tragar. Es que no quiero perderlos, susurré. La voz de Maya se suavizó. Tienes que preguntarte qué estás perdiendo por aferrarte a ellos. Sus palabras se hundieron en mí como agua fría. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Elena, tienes que poner un límite en alguna parte, porque si no lo haces, no habrá fin para lo lejos que llegarán. Asentí, pero no prometí nada. Cuando salí de su casa, el aire invernal me mordía las mejillas. En mi auto, el olor a café se aferraba a mi suéter, un recordatorio de su advertencia. Quería creer que estaba exagerando, pero en el fondo sabía que no era así. 2 noches después, entré al comedor de mis padres y supe de inmediato que no era una simple cena familiar. La mesa estaba puesta como sacada de una revista. La platería de mamá, pulida hasta brillar como un espejo. Su mantel de encaje, perfectamente planchado. Un pollo rostizado reposaba en el centro, con la piel crujiente y dorada. Sofía ya estaba sentada junto a Julián, ambos radiantes con esa energía petulante de quienes casi son dueños de una casa. Papá estaba a la cabeza de la mesa, con el cuchillo y el tenedor perfectamente alineados a cada lado de su plato. Mamá se movía entre la cocina y el comedor, sonriendo como lo hacía cuando había visitas. Excepto que la única visita esa noche era yo. Elena, dijo mamá, quitando una migaja inexistente de mi hombro. Llegas justo a tiempo. Son las 6 en punto, respondí, deslizándome en la silla que claramente habían reservado para mí, justo entre Sofía y papá. La cena comenzó con una charla trivial, las nuevas muestras de tela de Sofía, el gran éxito de Julián en los negocios, el nuevo comité de la iglesia de mamá. Pero tan pronto como los platos estuvieron medio vacíos, papá se reclinó, moviendo el hielo en su vaso. Entonces, dijo, fijando en mí esa mirada calculadora que conocía de toda la vida. Sofía me dice que aún no has firmado. Dejé el tenedor. Todavía lo estoy considerando. Julián soltó una risita. Considerando. Es solo una firma, Elena. Ni siquiera tienes tu propia familia de la cual preocuparte. ¿Por qué no ayudar a tu hermana a empezar la suya? Las palabras fueron como una bofetada, aunque su tono era ligero, casi burlón. Mamá asintió, como si el punto de Julián fuera razonable. Las familias se ayudan entre sí, dijo, sonriendo dulcemente. Me tragué la respuesta afilada que se formaba en mi garganta. Es un compromiso financiero muy grande. Solo quiero ser cuidadosa. La sonrisa de papá se desvaneció. ¿Cuidadosa o tacaña? Sofía soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza como si yo acabara de decir algo ridículo. El aire se volvió denso. Los tenedores raspaban los platos. Mis manos se apretaron en mi regazo. Siempre te has creído mejor que nosotros, dijo papá, su voz ahora baja, como una advertencia. Trabajas con números, crees que ves todos los ángulos, pero la vida no es una hoja de cálculo. No soy mejor que nadie, dije con calma.
Solo sé lo que está en juego si las cosas salen mal. La mandíbula de papá se tensó, pero no dijo nada más. Terminamos la cena en un silencio tenso. Mantuve los ojos en mi plato, contando los minutos para poder irme. Mientras me levantaba para tomar mi abrigo, la voz de papá me siguió. Vendrás más tarde esta semana. Hablaremos en privado. No era una petición, y a pesar de que cada instinto me gritaba que dijera que no, me oí responder, está bien. Papá me llamó ese viernes por la tarde, sin hola, sin charla. Pasa por la casa después del trabajo. Tenemos que arreglar esto. Cada músculo de mi cuerpo me decía que no, pero años de condicionamiento, de aparecer cuando él lo exigía, hicieron que mi boca dijera, de acuerdo. Para cuando entré en su calle, el sol de invierno se había ocultado tras los árboles, dejando el patio en una penumbra grisácea. La puerta del garaje estaba abierta, lo justo para que yo me agachara y entrara. El aire adentro era penetrante, con olor a aceite de motor y metal frío. Papá estaba de pie junto a su mesa de trabajo, con un vaso medio vacío en la mano. Sofía estaba recargada en el marco de la puerta que daba a la casa. Tenía los brazos cruzados y una ligera sonrisa burlona en los labios. Elena, dijo papá, señalando un banco frente a él. Siéntate. Me quedé de pie. Querías hablar. Dejó el vaso con un tintineo que resonó en el espacio de concreto. Esto es ridículo. Le estás complicando la vida a tu hermana por nada. Una firma. Es todo. No es nada, dije en voz baja. Es un contrato legal que podría arruinarme. La risa de Sofía fue suave, casi compasiva. Estás siendo dramática. Papá dio un paso adelante, sus botas resonando en el suelo. Soy tu padre. He cuidado de ti toda tu vida. Lo menos que puedes hacer es responder cuando te lo pido. No estoy diciendo que no para herirte, dije. Estoy diciendo que no porque es peligroso. Su rostro se endureció. ¿Peligroso? Lo que es peligroso es una hija que le da la espalda a su familia. El aire parecía oprimirme. Di un paso atrás, mi hombro rozando el acero frío de la pared del garaje. La voz de papá bajó a ese tono grave y peligroso que temía desde niña. ¿Te crees demasiado buena para nosotros? Sentada en tu oficina elegante, actuando como si estuvieras por encima de la gente que te crió. No se trata de eso. Se movió rápido. Un empujón y mi espalda se estrelló contra la pared. Un dolor agudo me recorrió el hombro, candente, robándome el aliento. Papá, para. El puñetazo fue tan rápido que apenas lo vi. Un destello de su brazo, el chasquido seco en mi pómulo. El sabor a hierro inundó mi boca. Me desplomé, mis rodillas golpeando el concreto con fuerza. Mi mano resbaló en algo tibio. Sangre. Me di cuenta, goteando de mi nariz. Sofía no se movió para ayudar. Solo ladeó la cabeza y dijo, casi con dulzura, «Debiste firmar la hipoteca». Sus palabras cortaron más profundo que el golpe. Intenté levantarme, pero el dolor en mi hombro era cegador, una punzada profunda y nauseabunda. Papá estaba de pie sobre mí, con el pecho agitado. «Ci vas a arrepentir esto». Lo miré a los ojos, negándome a apartar la vista. Ya me arrepiento. Por un segundo, pensé que volvería a pegarme. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pasando junto a Sofía sin mirarla. Sofía se agachó. Su perfume era espeso, empalagoso. «Estás cometiendo un error del que no hay vuelta atrás, Elena». Luego se levantó, siguiéndolo adentro. La puerta se cerró con un clic final y pesado. El garaje quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada, con la mejilla contra el suelo frío, el mundo reducido al sonido de mi corazón en mis oídos. Tenía los dedos entumecidos, la vista borrosa. Finalmente, me obligué a moverme. Cada movimiento enviaba cuchillos de dolor a través de mi hombro, pero logré arrastrarme hacia la puerta abierta del garaje.
El aire nocturno me golpeó como hielo, haciendo arder mi labio partido. Crucé el camino de entrada, a través del pasto quebradizo del jardín, y subí los escalones del porche. Mi mano temblaba mientras golpeaba la puerta. Mamá, soy yo. Mi voz se quebró. Por favor, necesito ayuda. Adentro, oí voces ahogadas. La de mi madre y la de mi padre, baja y firme. Por favor, mamá. Sollocé, apoyando la frente en el marco de la puerta. Estoy herida. Solo necesito que abras la puerta. Las voces se detuvieron. La casa quedó en silencio. Volví a golpear, más débil esta vez. No me dejen aquí afuera, nada. Mis piernas cedieron y me dejé caer sobre el tapete de bienvenida. El que decía la familia es primero en una alegre letra cursiva. La sangre de mi labio manchó la tela. A lo lejos, un perro ladró. La nieve comenzó a caer en el aire frío, cubriendo mi cabello, derritiéndose contra mi piel caliente. Así fue como la señora Vargas me encontró, tirada en el porche, medio consciente, sangrando. Dios mío, Elena, ¿qué pasó? Ya estaba sacando su teléfono. Quédate conmigo, voy a llamar a emergencias. Lo último que recuerdo antes de las sirenas fue el sonido de la puerta principal, no abriéndose para dejarme entrar, sino cerrándose con más fuerza, dejándome fuera para siempre. Las sirenas se hicieron más fuertes hasta que luces azules y rojas destellaron sobre la nieve. 2 paramédicos se arrodillaron a mi lado, sus voces tranquilas pero urgentes. Señorita, ¿puede oírme? ¿Qué pasó? Mi hombro. Gemí mientras uno de ellos lo tocaba con cuidado. Parece dislocado, le dijo a su compañero. Lo vamos a inmovilizar. Me envolvieron en una manta, levantándome con cuidado en una camilla. El aire frío me mordía las mejillas, pero apenas lo noté. Lo que sí noté fue la casa detrás de mí, las ventanas oscuras, las cortinas cerradas. Ni una sola vez salieron mis padres. Un oficial de policía se agachó a mi lado mientras me subían a la ambulancia. Ya está a salvo. Nosotros nos encargaremos. A salvo. La palabra se sentía extraña. En el hospital, un doctor me recolocó el hombro, suturó mi labio y ordenó radiografías por posibles fracturas. Acostada en esa habitación blanca y estéril, no dejaba de revivir la escena del garaje, el puño de mi padre, la sonrisa burlona de Sofía, el sonido de la puerta al cerrarse. Cuando me dieron el alta al día siguiente, mi teléfono se iluminó con docenas de llamadas perdidas y mensajes. Ninguno de mis padres. Pero mi hermana, ella había estado ocupada. El nombre de Maya apareció en mi pantalla. Antes de que lo veas en otro lado, necesito mostrarte algo. Me envió un enlace a una publicación privada de Sofía en Facebook. Privada, pero no lo suficiente. Ahí estaba yo, en el suelo del garaje, con la cara ensangrentada, los ojos vidriosos. El video era corto, de mala calidad y deliberadamente recortado. El texto decía: por favor, tengan a mi hermana en sus oraciones. Ha estado pasando por un mal momento y anoche tuvo un episodio. Hicimos todo lo posible para calmarla. ¿Un episodio? Se me revolvió el estómago. Habían tomado mi dolor y lo habían convertido en una actuación, pintándome como alguien inestable. Y conociendo a Sofía, ya le había contado esa historia a media familia, sino a todo el vecindario. Llamé a Maya. Me está haciendo ver como una loca, como si yo me hubiera hecho esto a mí misma. Maya no se anduvo con rodeos. Está controlando la narrativa y tú la estás dejando. ¿Qué se supone que haga? Le pregunté. ¿Pelearme con ella en internet? Eso solo me hará ver peor. Su voz era firme. No, reúnes pruebas. Esto ya no es un drama familiar. Es una agresión y ahora es difamación. Presenta una denuncia. La idea me oprimió el pecho. Mi propio padre, mi propia hermana. Pero luego pensé en la manta sobre mis hombros en la ambulancia, la que me dieron los paramédicos, porque unos extraños se preocuparon más que mi propia sangre. Quizás
Maya tenía razón. Esa noche, después de la llamada de Maya, me senté en la mesa de mi cocina con la laptop abierta. El cursor parpadeaba en una carpeta vacía. Escribí una palabra en el campo del nombre: pruebas. Durante mucho tiempo, solo me quedé mirando la pantalla, sintiendo el pulso en mis oídos. Esto era más que guardar archivos. Era cruzar una línea que nunca me había atrevido a cruzar con mi familia. Lo primero que subí fue el informe de urgencias del hospital. Diagnóstico: dislocación de hombro izquierdo, traumatismo por golpe contundente en el rostro, labio partido. Nota del médico: lesiones consistentes con agresión física no pudieron ser autoinfligidas. Luego vinieron las fotografías. Las había tomado esa mañana, con la mano temblorosa, mientras sostenía el teléfono. Moretones morados floreciendo en mi mandíbula, la hinchazón bajo mi ojo, la marca roja e irritada en mi hombro donde papá me había agarrado. Guardé cada una, etiquetándolas cuidadosamente con fecha y hora. Después, abrí mis mensajes. Cada texto de Sofía, cada llamada perdida, cada chat grupal donde ella o mi mamá habían insinuado que yo era inestable, todo fue a la carpeta. Luego, descargué el video de Facebook, incluso recortado y editado. Era condenatorio a su manera. La prueba de que me habían filmado sin mi consentimiento mientras estaba herida. Maya vino más tarde con algo que me heló las manos: la grabación de la cámara de seguridad de la señora Vargas. El video en blanco y negro mostraba el garaje desde el otro lado de la calle. Se veía a papá salir furioso, a Sofía siguiéndolo de cerca. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Momentos después, aparecía yo, arrastrándome, con el brazo inerte, la sangre visible incluso en la imagen granulada. Maya dejó su teléfono en la mesa. Con esto es suficiente para empezar. Tragué saliva. ¿Empezar qué? A hacer que rindan cuentas. La idea se sentía imposible. Había pasado toda mi vida absorbiendo los golpes, no solo los físicos, para mantener a la familia unida. Presentar una denuncia en su contra se sentía como hacer añicos la última pieza de esa frágil imagen. Pensé en la voz de mi madre detrás de la puerta, en la decisión que tomó de dejarme afuera en el frío. Pensé en el puño de mi padre. Pensé en la sonrisa de Sofía mientras me llamaba dramática. Y entonces me di cuenta de que la familia que yo estaba protegiendo no existía. No para mí. Para la medianoche, la carpeta estaba llena. Informes médicos, fotos de las lesiones, mensajes de texto, el video de Facebook, la grabación de la señora Vargas. Hice una copia de todo, en una memoria USB, y la guardé en el cajón de mi escritorio. Cuando finalmente cerré la laptop, la casa estaba en silencio. No sonaba el teléfono, no había pasos en el pasillo, solo yo, y la certeza de que el siguiente movimiento era mío. La idea me asustaba, pero también me daba firmeza. Por primera vez, no estaba limpiando su desastre. Estaba construyendo mi propio caso. El juzgado olía ligeramente a papel y café. Un ambiente estéril, ajeno al desastre que nos había llevado a todos allí. Papá estaba sentado en la mesa de los acusados con un traje impecable, la mandíbula apretada. Sofía estaba a su lado, revisando su teléfono como si esto fuera un trámite aburrido. Mamá estaba en la última fila, con las manos juntas en su regazo, la mirada fija en cualquier lugar menos en mí. Mi abogada se puso de pie, sosteniendo la memoria USB. Señoría, esto contiene la grabación de la cámara de seguridad de una vecina, informes médicos y publicaciones en redes sociales hechas por los acusados. El juez asintió. Proceda. La pantalla se iluminó con el video de la señora Vargas. Las imágenes granuladas en blanco y negro me mostraban arrastrándome fuera del garaje, el brazo inerte, la sangre manchando mi cara. Hubo murmullos de asombro en la sala. Luego vino el informe del hospital, las fotografías, la publicación de Facebook. Cada prueba caía como un martillo, destrozando la narrativa que Sofía había inventado. Cuando fue mi turno de hablar,
Mi voz fue firme. Yo no quería estar aquí. No quería pararme frente a extraños a hablar de lo que mi propio padre me hizo. Pero cuando tu familia te cierra la puerta, literalmente, te das cuenta de que tienes dos opciones: seguir sangrando por ellos o parar. Papá me fulminó con la mirada, pero no la aparté. Yo ya no voy a sangrar, dije. El juez revisó las pruebas en silencio antes de emitir el veredicto. Papá fue declarado culpable de agresión. Sofía, culpable de difamación. Se concedió una orden de restricción. Cuando todo terminó, salí al aire fresco del invierno. Mamá no me siguió, tampoco Sofía. Maya me esperaba en las escalinatas del juzgado con un vaso de café. Lo lograste. Solté un suspiro que sentí que había contenido durante años. Sí, lo logré. Por primera vez, me di cuenta de que la familia no era la casa en la que naciste.